3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de Deportes al Detalle. Pedro Andrade, Carlos Justiz y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de el futuro de los San José Earthquakes y de Matías Almeida. Señor Justiz, ¿cómo le va? Muy bien, un tanto, no sé cómo decirle a la conferencia de prensa de hoy, como que es un augurio, ¿no? De algunas cosas que se vienen. No sé cuál va a ser la resolución, pero no fue la misma energía que otras veces. ¿Qué Pedro, tal, ¿cómo muchachos? estás? No vayas a llevarte a Almeida para Salt Lake, ¿no? Cuidado. Bueno, aquí están buscando técnico, solo te dejo saber. Un abrazo, muchachos. No sé, un poco ansioso por el futuro de Matías Almeida. Lo que sí me da tranquilidad es que por lo menos, según lo que dijo Peláez, a Chivas no va. Sí, no, a Chivas no va. De eso vamos a hablar más adelante, por ahora. Bien, creo que es importante que aclaremos un par de puntos, ¿no? Lo primero es que a Matías Almeida le queda un año de contrato. Su vínculo contractual actual termina en diciembre del 2022. Por lo que cualquier duda sobre la continuidad de Almeida desde un punto de vista contractual hay que echarlo por la ventana porque tiene contrato vigente. ¿Qué tiene que pasar para que Almeida no siga? O que él renuncie o que el equipo lo despida, ¿no? Básicamente dos escenarios, porque por nivel contractual él permanece. Carlos habla de una rueda de prensa que se dio a cabo este miércoles 3 de septiembre, de noviembre, en horas del mediodía, acá en San José, y que yo coincido contigo, Carlos, viendo las imágenes, Almeida se ve desgastado, incierto, no se le ve la misma firmeza de temporadas pasadas. Es cierto que hay un componente emocional distinto porque falleció su padre y la muerte de su papá obviamente lo afectó emocionalmente muchísimo y eso no se puede quitar de la ecuación. Pero yo vi a un Almeida inestable, como sin brújula clara, sin un mapa de navegación concreto, al punto que dijo en la pregunta que tú le hacías, cuando le preguntaste por la temporada muerta o el off-season, ¿cuál es el plan? Dijo que no sabe nada, ¿no? Y prácticamente decía, bueno, no sé si están esperando el último partido o qué, pero lo sentí como sin control de la situación, Carlos. Sí, aparte de la muerte de su padre, también hay que recordar, su madre estuvo muy grave y pasó lo de Benjamín Galindo apenas unos meses antes de que eso sucediera, ¿no? Entonces fueron tres componentes personales que hicieron la temporada difícil. Pasando eso, que ha sido un trago amargo, algo que ha tenido que lidiar a lo largo de la temporada, también está, y se lo pregunté más de una vez, se lo he estado preguntando tal vez desde hace un par de semanas, es el hecho de que si ha tenido esas conversaciones para seguir con el dueño, porque él ha mencionado 3 o 4 veces que él ha hablado, que él con el que va a hablar es con Fisher. No hay una directiva, recordar que se fue Fioranelli fue parte importante de que Matías llegara al área de la Bahía. Ahora Fioranelli ya no está, no hay un GM todavía como tal, está Chris, que es el que está fungiendo en esa función, pero no es el que se supone se va a quedar. Entonces, yo creo que parte de no saber todavía quién va a ser la directiva que va a llevar el proyecto el año que viene, es parte de por qué tiene esas dudas, ¿no? Pero yo precisamente por eso le preguntaba, porque si ya, yo entiendo que hace un par de semanas, con todavía la temporada viva, con que había un par de posibilidades para meterse a los playoffs, no se hablara de eso. Pero ahora que ya definitivamente estaban fuera, por lo menos que hubiera un plan para decir, bueno, ¿sabes qué? Termina la temporada el domingo y la semana que entra o en un mes o lo que sea, nos vamos a sentar a platicar. Y al parecer tampoco estaba eso. Entonces, para mí eso fue lo que me llamó la atención y la respuesta que ha estado dando de, pues mi futuro está en las manos del dueño. A comparación de otras veces, dice, yo estoy comprometido aquí y aquí voy a seguir. ¿No notas, Carlos, quizás tú que estuviste ahí presente, ¿no? En la entrevista, en la rueda de prensa de él, ¿no notas quizás a lo mejor que Almeida pueda tener algún tipo de frustración? Y digo frustración por usar esa palabra por una cosa muy particular. Recuerdo hace meses atrás, precisamente en otra conversación, en otra rueda de prensa, perdón, donde él mencionaba básicamente... o él puntualizaba básicamente las cosas que hacen falta para San José poder regresar a unos playoffs. ¿No será quizás también una parte de más allá de, no sé, de nerviosismo o de inseguridad, quizás se pueda referir o se pueda ejemplificar un tema de frustración? Mira, yo creo que hay dos cosas.
Hay muchas cosas, pero creo que hay dos que son esenciales. Una, esta plantilla que está armada es de Almeida. En cuánto por ciento, no lo sé, pero es en un gran porcentaje. ¿A qué me refiero con eso? Yo estoy seguro, o sea, jugadores como Andy Ríos, como Carlos Fierro, Alanís, La Chofi, Remedi, ¿no? Fueron llamados por él. Claro. Exacto. Vega, son jugadores traídos por Almeida. También estoy seguro que hay jugadores que Almeida hubiese preferido tener otro tipo de jugador. Por ejemplo, Miguel Layún. O sea, antes de Lucho Abecasis, que fue casi con un plan de emergencia, él estaba listo, básicamente arreglado el fichaje de Miguel Layún como lateral derecho de los Quakes y se cae por un tema de Rayados de Monterrey, ¿no? Querían más dinero de lo que se había acordado, en fin, y se cae la negociación. O sea, es cierto que Almeida no tiene el 100% del equipo que quiere, eso es lo primero. Segundo, yo creo que muy pocos técnicos en el mundo tienen el 100% del equipo que quieren, sea Ancelotti en el Madrid, Klopp en el Liverpool, Tuchel en el Chelsea o Almeida en San José, ¿no? Eso por un lado. Este plantel, creo yo, necesita desprenderse de jugadores que definitivamente no rinden para los que fueron traídos, jugadores que han demostrado, no, o sea, por ejemplo, y yo insisto con este caso, Andy Ríos, por más que lo han utilizado en distintas posiciones, o sea, no puede un equipo como San José, con un presupuesto limitado, tener al segundo jugador mejor pagado del equipo siendo suplente en un rol que no es el de él, porque Ríos es delantero y lo utilizaron terminando como volante casi de segunda línea, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que revisarse. Y lo otro es que la directiva, Carlos y Pedro, tiene que de una vez por todas decir, bueno, y eso es trabajo de Fischer y el gerente general que traigan, decir, momento, nosotros creemos que este plantel sí puede competir y lamentablemente Almeida no ha hecho el trabajo para competir con este plantel, o miren, ¿saben qué? Sí, o sea, la verdad es que Almeida ha hecho demasiado con este plantel, tenemos que darle más herramientas para que compita. Entonces, de ese balance decidirá Fischer y el gerente general que venga, decir, ¿saben qué? Hay que darle un espaldarazo a Almeida, vamos a fichar a fulano, fulano y fulano, o Almeida, gracias por tu trabajo, pero consideramos que este equipo con Carlos Justiz o Pedro Andrade de técnico lo puede hacer mejor. Y aquí está su liquidación y hasta aquí llegamos, ¿no? Y también puede darse también el caso parecido a lo que dices, pero que sea que sí, que le den la razón a Almeida, sí estoy de acuerdo contigo que eso es lo que necesita, pero igual no te lo podemos dar, porque no vamos a invertir. Exacto. Y entonces ahí también te voy a decir, bueno, pues entonces me voy, porque, y tú no me dejarás mentir, tú estabas con nosotros, tú estabas conmigo ese día. Nosotros le preguntamos a Almeida sobre lo que necesitaba, y él te dijo que estaba comprometido con el proyecto, le gustaba la forma de vida de San José, estaba contento en la MLS, pero también dijo que era un técnico ganador, y entonces estar perdiendo le frustra. Y en esa frustración debe de venir entonces a lo mejor un cambio. Entonces es, bueno, esto es lo que necesito creo que necesitamos para poder ser campeón y no lo tengo, ¿me lo van a dar o no? Eso es lo primero. Y la otra cosa también es que se acaban muchos contratos en esta temporada. Ahora en diciembre se acaban muchos contratos de jugadores y ahí habrá algunas salidas. Vamos a ver si de esos sueldos, de esas salidas, también puede haber otra forma de invertir, porque parte de las críticas que ha habido con Almeida, con los jugadores que trae, por ejemplo, el caso de Andy Ríos, pues sí, él contrata a Andy Ríos y es una contratación de él, pero es que no le dijeron, ve y trae a Carlos Vela. Le dijeron, esto es lo que hay. Y entonces con lo que había, él fue y buscó un jugador que más o menos cumpliera con lo que él creía y al final no rinde. Sí, y bueno, y yo voy a puntualizar también algo. A mí, desde mi punto de vista, de lo que yo he visto de este San José, de Matías Almeida, me parece que en cuanto a juego, aunque no sea la mejor plantilla de la MLS, en cuanto a juego, San José puede competir. O sea, en algunos pasajes y en algunos partidos se vio una disposición de juego muy buena. ¿Qué le falta? Obviamente hay una fragilidad en defensa que es muy marcada y obviamente hay una falta de pegada, pero impresionante. Aún así, con la llegada de Chofi, que se cansó de hacer goles en algún tramo de esta temporada. Pero digo, aún así, con lo que tuvo, Matías Almeida creo que hizo un equipo competitivo que no le dio para más, pero por falta de juego no fue, porque juego había. No. Sí, a ver, y si uno piensa en el futuro de este equipo y respondiendo a la pregunta que nos planteamos nosotros mismos, ¿qué debe pasar para que Almeida siga? Yo creo que lo primero, y para mezclar un tema con otro,
la Chofis tiene que seguir. O sea, si Almeida va a seguir, una condición innegociable es que el equipo tiene que comprar la ficha de la Chofis, porque después del semestre que tuvo, o del torneo completo que tuvo con San José, no visualizo a Almeida quedándose si no puede quedarse la Chofis, porque terminó siendo la pieza que le daba sentido a todo el ataque de San José. Jugó por el centro, por la derecha, por la izquierda, jugó de falso 9, fue el mejor jugador del torneo, y viceversa. Yo creo que la Chofis va a querer quedarse en San José sí y solo si Matías Almeida continúa al mando del proyecto. Entonces, ¿qué debe pasar para que Almeida siga? Para mí, primero, renovar a la Chofis. Segundo, tienen que abrirle la cartera, que la abrieron con la Jun, porque se cayó, son otras negociaciones, pero tiene que haber, reforzar el equipo y empieza de atrás para adelante. Portero hay, con Marcinkowski, no creo que hay ningún inconveniente, creo que es un portero sin ser un top estrella en la liga. Creo que hay pocos arqueros en la liga que uno pueda decir, bueno, este arquero es estrella mundial, no es una línea en la que la MLS invierta mucho, y Marcinkowski es un jugador que ha estado en la selección de Estados Unidos. Entonces, con JT no hay problema. En la defensa hay que revisar. Nathan tuvo un cierre de temporada interesante. Yo creo que tiene que buscar su central de más peso por encima de Alanis, por encima de Nathan. O sea, un central de planta que dé garantías, que le permita al que rote al lado de ese central, sea Alanis o Nathan o Tanner Bison o a Canguirigui o el que sea que esté jugando con él, pero que tiene que haber por lo menos un central que dé garantías. El nivel de Tommy Thompson bajó mucho del año pasado a al punto que terminó siendo utilizado como extremo derecho. Paul Morin intercambiaba puestos con él, Remedy jugaba de lateral derecho, o Hudson también. Entonces, hace falta un lateral derecho, sobre todo defensivo, que no fue a Becasis y que Thompson no termine de cuajar los puntos. Por la izquierda, Marcos López, para mí es un muy buen lateral izquierdo, selección de Perú, es muy joven, tiene talento, y la verdad, Carlos, de ahí para arriba, o sea, Remedy, Hudson y Jul, para mí es un buen mediocampo. Creo que falta un tipo un poco más creativo, porque los tres a mí se me parecen mucho. Creo que son 3-5 y el más 8 es Jul, pero haría falta otro jugador que conecte la salida con los 4 de arriba, y luego el futuro está en Cowell, Espinosa, Chofis y Ebovici, y hace falta otro delantero de otras características que tenga más peso para generar recambio. Pero, de nuevo, si se dan esas 3 o 4 piezas, yo creo que el equipo está para competir arriba. No, y además Matías lo ha mencionado, porque parte, o sea, ese 11 inicial, creo que, como decía Pedro, el equipo se ve bien por ratos cuando tiene esos partidos intercalados que a lo mejor no son tan pegados. El problema es que no hay una plantilla lo suficientemente profunda para aguantar el golpe. Entonces, aún con las cosas que mencionas, en algún momento, si llegara, por ejemplo, y sabemos que el MLS es difícil invertir en defensas, tal vez a lo mejor en un defensa central como tal de categoría, no. Pero alguien redituable para que pueda hacer en esa rotación Alanis, Nathan, Bison, el que esté, que se puedan rotar entre los 4 con diferentes combinaciones, eso ya te baja un poquito el gas que llevas en las piernas. Lo mismo con los 3 de en medio. En realidad, Remedy, Hudson y si salen Remedy, Hudson y Jewel, o sale uno de los 3, entonces ¿quién queda? A mí ahí es donde se me hace que puedes apuntalar para poder aguantar en la competencia. Y después los de arriba igual, porque cuando no está Cristian Espinosa y no está Chofis, y bueno, en realidad no tuvieron delantero antes de Boba, sí también tuvo el problema de la conmoción cerebral y esto, pero para mí lo que Almeida quiere es que haya más piezas que puedan ser titulares y no sean solamente recambios. Y creo que llegamos a un punto, Carlos, en que Almeida creó esas piezas, porque Kate Cowell no era esa pieza, Tanner Bison no era esa pieza, y Benji Kikanovic tampoco. O sea, Kikanovic terminó siendo titular. Entonces, yo no sé cuántos equipos en la MLS, no son muchos, tienen hoy a 3 jugadores titulares o que son titularizables, utilicemos ese término, que estaban hace un año en el draft. Porque Kikanovic, Bison y Cowell son homegrown, Cowell, y Bison y Kikanovic del draft. O sea, por ejemplo, el pick, para que tengan una idea, el pick 1 del draft de este año, que fue Dani Pereira al Austin FC, jugó muy poco. Mientras que Kikanovic, que fue un pick mucho más bajo que Pereira, terminó jugando y marcando goles. Entonces, Almeida para mí está haciendo mucho con lo que tiene. Por ende, la directiva debería decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, está bien. Aquí tiene. Fichemos a Sutano, Fulano, Mengano y vamos con todo. O si no, Almeida que se vaya a Newcastle o a Chivas o a Rayados o donde sea que se vaya a ir. O sea, me pongo los zapatos de Almeida porque quiere quedarse. Tiene la disposición. Ha sacado jugadores. O sea, ha llevado jugadores a selecciones en sus países. Puso a la Chofis, o sea, convirtió a la Chofis de un jugador que era motivo de burla en redes sociales a la órbita de la selección mexicana.
Hay mérito del jugador, pero ¿cuál es el factor común del éxito de Chofi? Que está Almeida al lado de él. Almeida. Entonces, ¿no? Sí, ocurrió en Chivas y ocurrió en San José. Y además que San José como ciudad tiene una particularidad y una conexión, yo creo que una conexión que ya Almeida conoció en México, en Guadalajara. San José es una ciudad con mucho mexicano, mucha conexión, mucha cultura mexicana, mucha pasión por el fútbol, aunque no lo crean. O sea, creo que esa particularidad también le da a Almeida como que esa cercanía y ese sentirse bien en la ciudad. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos Ramírez. Yo me iría solamente con 3 posiciones. O sea, si en esta posible negociación por continuar, yo soy Matías Almeida, le digo, ¿saben qué? Ok, perfecto, yo me quedo. Mis condiciones son 3 posiciones en particular. Un central, que es justo y necesario, porque el golazo que le metió, el que además pinta para Puskás, el golazo que le metió el jugador del Austin FC, se me fue el nombre ahorita, de chilenas, fuera del área. Yo creo que ni en el equipo de mi hija lo hacen. Un mediocampo sólido, una posición no tanto así como tú decías, 8. ¿Por qué? Porque en las transiciones de juego, en las transiciones de fútbol se parte mucho el equipo y ahí queda muy marcado la línea de ataque, la línea de defensa y luego no hay quien te tape una posible equivocación en un pase y un contragolpe. Y necesitamos un 9 de área. O sea, creo que San José vivió por mucho tiempo de la gloria de Wondolowski. Y con justa razón, obviamente. Pero ya fue suficiente, ya es historia. Ya Wondolowski quizás no está para resolverte el partido si no tienes un 9 que te corra 85 minutos de partido. Es que yo creo que el 9 lo tiene que es Ebovic. O sea, para como quiere jugar Almeida con los 4 de arriba que intercambian posiciones, Ebovic sí encaja perfecto. Pero hace falta un tipo de otras condiciones, como bien describe Pedro, que sirva en ese sistema y que tenga otros dotes, otro biotipo, otra capacidad de jugar, otra cosa, ¿no? Por último, hagamos simplemente un pronóstico. Pedro, ¿crees que se queda Almeida de la temporada que viene, sí o no? Yo creo que sí. Charlie. Yo también creo que se queda. Te lo decía en el noticiero, creo que una parte importante de ese complemento es el hecho de que yo no creo que los San Jose Earthquakes quieran perder la prominencia que han tenido en los últimos años a nivel nacional, a nivel internacional, y parte de eso es retener a Almeida. Entonces, si pueden hacer un proyecto para seguir siendo protagonistas, por lo menos, aunque sea fuera de cancha, lo van a hacer. Sí, a mí la duda que me genera es el dueño del equipo. Fisher es un dueño que no invierte en fichajes o en contrataciones rimbombantes ni en los Atléticos de Oakland y mucho menos en los San Jose Earthquakes. No lo ha hecho. O sea, ¿cuál ha sido? Recuérdenme, por favor, en la época de vacas gordas que estamos en la MLS, donde hemos visto jugadores de David Beckham para abajo, ¿no? Kaká, Nani, Rooney, Carlos Vela, los Dos Santos. La lista es realmente larga. Lo que ustedes quieran. ¿Quién ha venido a San José? O sea, es que el mejor fichaje que ha tenido San José ha sido Matías Almeida. Claro. Por eso, entonces, en épocas de vacas gordas, en Major League Soccer, donde mercados como Columbus trajo a Celarayán, y fíjense, trajo a Celarayán, trajeron a Jesse Sardes, fueron campeones. DC trajo a Rooney, Orlando trajo a Kaká y a Nani, Miami trajo a Rodolfo Pizarro, a Higuaín. Entonces, y vas pasando por la franquicia y te das cuenta que no la única, pero casi que la única que no ha traído un fichaje que tú digas, wow, trajeron ha sido San José. Entonces, pero ojo, porque de esas que me dices, por ejemplo, para mí Celarayán no fue tan rimbombante. Celarayán estaba sentado en Tigres y nadie lo quería y de repente viene y la rompe. Pero es un tipo de peso, o sea. No, en eso estoy de acuerdo, pero a lo que me refiero es que creo que es diferente rimbombante que alguien de peso. Porque en el caso de todas las demás, pues en realidad, ¿cuál realmente le ha funcionado a un equipo para ser campeón? Porque Fisher se puede agarrar de eso. Tú quieres emular un poquito más a lo que es como los Seattle Sounders y traer un Raúl Ruiz Díaz, que ha rendido muchísimo, por ejemplo, siendo un jugador importante sin ser rimbombante. Porque Raúl Ruiz Díaz o Román Torres en su momento. Bueno, pero eso, Seattle trajo a Clint Dempsey en su momento. O sea, fueron campeones con Dempsey, con Román Torres, ahora con Ruiz Díaz buscan competir. Pero hay una inversión, o sea, hay una inversión de capital en jugadores que tienen un peso específico. El mejor jugador de San José fue un jugador que estaba descartado en México, para muchos retirado del fútbol, y Almeida lo rehabilita, que fue la Chofi, ¿no? Entonces,
Pero bueno, yo también creo que se va a quedar. Creo que los Quakes no pueden permitirse perder a un tipo como Almeida, porque el día que Almeida, o sea, si Fisher y compañía dicen, no queremos este proyecto, esto es lo que hay, y si Almeida no te gusta, ahí está, te rescindimos el contrato, no va a pasar un mes sin trabajo Almeida. Sí, no va a pasar un mes sin trabajo. Y el club que lo firme va a ser mejor que San José. No les quepa la menor duda. O sea, el club o la selección que se lo lleve va a ser mejor que San José. Y Almeida, con un mayor presupuesto, demostrará de lo que es capaz de hacer porque lo ha hecho antes. Lo hizo en River, lo hizo en Banfield, lo hizo en Chivas. Y bueno, vamos a ponerle cierre a esta versión de Deportes al Detalle y seguimos con mucho más.